Hola, hola, ¿cómo están? Otra forma de entender el momento que genera una fuerza es a través del análisis vectorial. Y para ello entonces tenemos, por ejemplo, acá esta llanta a la cual queremos quitarle una tuerca. Para eso aplicamos una fuerza sobre una llave, una fuerza F aplicada en un punto y queremos hacer girar este punto, esta tuerca. Entonces aquí hay dos elementos. Uno que es la posición o el vector R que va desde el punto de giro hasta el punto de aplicación y otra que es la fuerza, ambos son vectores. Si eso es así, nosotros podemos definir el momento como el producto cruz entre el R cruz F. ¿Listo? Ahora, bajo esto, entonces, recuerde que ese producto cruz, nosotros que tenemos como una especie de determinante que es I, J y K. Y en este determinante, entonces, acá colocamos las componentes de X y en la tercera fila colocamos las componentes de F. F de X, F de Y y F de Z. Y acá entonces recuerde cómo se hace ese producto cruz. Básicamente usted anula la columna, anula la fila y le queda acá un cuadrado y ese cuadrado entonces es el producto de esta diagonal menos el producto de la otra diagonal. Entonces en I va a ser R de Y por F de Z menos R de Z por F de Y menos J, recuerde que acá se alternan más, menos, más. Entonces, ¿factor de quién? De R de X, F de Z, R de X, F de Z, menos R de Z, F de X. Más K, ¿factor de quién? Entonces quedará R de X, F de Y, R de X, F de Y, menos R de Y, F de X. Ahora, si nosotros estamos trabajando en 2D, entonces las componentes tanto de R como de F para Z son cero. Por tanto, este componente nos dará cero, esta componente nos dará cero y acá tendríamos entonces esa, esa, ese momento alrededor del eje Z. Ahora, ya entendiendo eso, ahora miremos, aprovechemos eso para entender lo que es el momento de un par de fuerzas. Acá tenemos dos fuerzas, la fuerza menos F y la fuerza F, separadas una distancia, pero si estamos en el espacio y queremos calcular el momento al respecto del punto O, nosotros ¿qué vamos a decir? El momento alrededor del punto O va a ser igual a la F, la fuerza, bueno, perdón, ahí es R de A, ¿cierto? Que es un vector cruz F. Y acá le vamos a sumar el momento que produce esta fuerza, o sea, más R de B cruz menos F. Pero, entonces, acá nosotros ¿qué vamos a decir? Podemos aplicar propiedades de ese producto vectorial y vamos a decir que esto es R de A cruz F menos R de B cruz F, ¿cierto? Y acá podemos seguir aplicando propiedades y esta F la vamos a factorizar. Esto será R de A menos R de B acá cruz F. Y esto básicamente es esto que se tiene acá, que es el vector R. Y ese vector R entonces cruz F. Aquí hay algo importante. El vector R, según este análisis que acabamos de hacer, es el que va desde menos f, es el vector que va desde el punto de aplicación de menos f al punto de aplicación de f. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a nivel de signos el asunto puede tener dolores de cabeza si cambiamos, por ejemplo, el vector llega a ser de A a B. ¿Listo? El ejercicio que vamos a trabajar ya está resuelto en un PDF en la descripción del video, así como un enlace para que usted pueda descargar libros de estática, descarga sin publicidad. Bien, vamos a seguir trabajando libro de Merian, novena edición. Este es el ejercicio 253 y nos está pidiendo que encontremos para una fuerza de 65 libros, calcular el momento combinado de las dos fuerzas alrededor del punto O, del punto C y del punto D. Bien, entonces,
Según lo que nosotros acabamos de ver, es que tenemos por acá, de este punto acá tenemos un vector r, ese sería un rb puede ser, y también tenemos otro vector que va de O a hasta A, eso sería un r de A. Entonces podríamos llamarlo a esto r de A y a esto r de B. Y ahora quiero calcular un vector, ¿cierto? Que vaya desde este punto, vaya desde A hasta, vaya hasta este punto. Dejémoslo, dejémoslo de otro color, dejémoslo de este color. Entonces, que vaya desde ese punto hasta este punto. Entonces, recuerde, recuerde que según lo que acabamos de ver, va desde menos f hasta f, según este análisis. O sea, esta sería menos f, esta sería f. Ok, si eso es claro, entonces, ¿qué vamos a decir? Primero, vamos a encontrar el vector r. Ese vector r, ¿cómo está definido? Va a ser, aquí podríamos hacer cabeza menos cola. La cabeza es b menos la cola que es a. O se puede pensar también que sea una suma de vectores, pero vamos a dejarlo así. Entonces, b menos a, que va a ser 20 menos 7 menos 10, 14. Y si hacemos esto, entonces nos queda 20 menos 10, nos queda 30 en x. Y en y nos queda menos 7 menos 14, nos queda menos 21. Ya nos queda. Ahora, el f, entonces ya sabemos que esta fuerza va a ser menos f. O sea que la que vamos a descomponer es esta. Esta es, recuerde que acá nosotros tenemos unas componentes. Esta componente entonces acá será una componente y por acá tendremos la otra componente. ¿Listo? Para la fuerza. Entonces en esas, para esta va a ser en x va a ser el seno porque es el opuesto y en y va a ser el coseno porque es el adyacente. Entonces aquí nos va a quedar en x va a ser positivo, o sea, queda f por el seno de 20 y en y va a ser positivo también, va a ser f por coseno de 20. Listo, ambos grados acá y ahí nos queda. Entonces podemos calcular ese momento alrededor del punto O. La parte A es el momento alrededor del punto O que va a ser igual a ¿quién? A R cruz F. Y este R, entonces, ¿qué va a ser? Primero coloquemos las fuerzas, o sea, va a ser F seno de 20, F coseno de 20 y acá colocamos entonces, esto va a ser 30, esto va a ser menos 21, acá va a ser I, acá va a ser J, acá va a ser K y esto es 0 y esto es 0 y nos queda. Como estos elementos son 0, nosotros ya sabemos que nos queda una respuesta solamente a lo largo de K del eje Z y va a quedar 30 por F coseno de 20, entonces 30 por F coseno de 20 y acá nos queda menos esta diagonal, pero acá con este menos nos quedará más 21 por F por seno de 20 y acá vamos entonces ya con calculadora, lo resolvemos y nos va a quedar 30 por F que vale 65 por coseno de 20 más 21 por F que es 65 por seno de 20. Entonces esto nos da 2299.25, lo podemos aproximar a 2300, ¿cierto? Acá podemos decir que ese momento alrededor de O es 2300. Vamos con las unidades. Las unidades son, la unidad de fuerza son libras
y la unidad de distancia, miramos acá los ejes están en pies, entonces lo colocamos por pie y es positivo, pero también nosotros podemos decir que al ser positivo es que va en sentido contrario de las manecillas del reloj, eso quiere decir que es counterclockwise. Listo, y ahí entonces nos queda ese momento. Para la parte B dice que alrededor del punto C, y si nosotros nos damos cuenta, para ese punto C tendríamos que plantear unos vectores, vamos a colocarlos de un color, por ejemplo, azul. Entonces aquí tenemos este vector y luego tendríamos otro vector, lo vamos a colocar acá. Tendríamos ese vector. Y si nos damos cuenta, la resta de estos dos vectores sigue siendo la misma. O sea que el momento alrededor del punto C viene a ser el mismo momento alrededor del punto O, o sea, igual a 2300 libras por pie counterclockwise. Entonces ya lo tenemos. Y va a suceder exactamente lo mismo para el punto D. Va a pasar exactamente lo mismo, o sea que la parte C, que es el momento al respecto alrededor de D, va a ser igual a lo mismo. Listo, que son los 2300 libras por pie en sentido antihorario. Bien, si tiene alguna duda, por favor colóquenla en los comentarios, estaré presto a solucionarla. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Hasta el próximo video.